Estuve orando bastante tiempo por qué libro habríamos de continuar. Y les estoy dando aquí una pista muy clara. ¿Qué libro creen que vamos a estudiar? Juan, Mateo, Jeremías, Hechos, Tobías. Muy bien. ¿Por qué saben qué números? A ver. Porque ya leí las notas que tenían en la computadora. Ok. Aquí está la clave. El libro se llama Bamidbar, que es En el desierto, que es el cuarto libro de la Torá, el cuarto libro de Moisés. Así que vamos a retomar nuestro estudio de los 5 libros de la ley. Vamos a tratar de ir dando ese equilibrio, ¿no? Parte del Tanaj, parte de la Torá, hasta que lo completemos, y parte del Brit Hadashah. Así que vamos a hacer una bendición, que es parte del estudio de la Torá. Bendito el Eterno, que es bendito. Bendito sea el Eterno, que es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Eterno Dios nuestro, Rey del universo, que escogiste a tu pueblo Israel, Señor. Y que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, dador de la Torah. Amén. Bueno, pues la bendición de la Torah es justamente lo que precede al estudio de estos libros, y este es uno de los más importantes, aunque no lo parezca. Yo sé que es un libro que, híjole, ya de entrada, ¿qué nombre aparece aquí en nuestras Biblias? Aparece como números, así es, como números. Cuando escuchamos números, ustedes, así como, ¿qué piensan cuando dicen números? Pues ya cuentas, dice, pues si de números se trata, híjole, pues ahora ya, ¿qué nos van a pedir, no? Cuando dicen, a ver, vamos a hacer números, ¿no? Y entonces ya sabes que tienes que empezar a pensarle y a sacar la calculadora y empezar ahí el proceso de los cálculos y estas cuestiones aquí. De hecho, fíjense, los libros como aparecen en nuestra Biblia vienen tomados de la Septuaginta del griego, así se le asignó, y este libro se le asignó al libro de números, justamente porque está lleno de varios censos. Entonces hace varios conteos de los hijos de Israel, y entonces por eso se adoptó este libro de números, que en griego es aritmoi, así se le llama, de ahí viene aritmética. Entonces bueno, ya si de por sí números no nos agrada tanto, ahora la aritmética, ¿a quién le encantaba ahí la aritmética y el cálculo y el álgebra, sí? Bueno, hay algunos ñoños por acá. Pero a los demás, digo, a mí sí me gustaba, pero tampoco era así de, wow, quiero ser contador, o así de estar viendo números todo el día, o como los programadores que están viendo todo el día código, y te tiene que apasionar. Pero, en realidad, fíjense, cuando escuchamos números, nuestra tendencia, como les decía, es como que, ay, qué flojera, ¿no? Así de, ay, vamos a contar y a ver si nos dan las cuentas, qué aburrido. Pero en el judaísmo, los números tienen algo muy particular, son como místicos, es algo misterioso, encierran un significado. Por eso esta cuestión de la gematría, que cada letra tiene un valor numérico y por lo tanto cada palabra tiene también un valor numérico, y eso se puede enlazar con otras palabras que tienen el mismo valor, nos habla de un mensaje. Es interesante, los números son vistos también de manera profética, de manera simbólica, así que quitémonos nuestros prejuicios o traumas de la secundaria, de nuestros maestros. Olvídate de tu maestro de la prepa, de matemáticas, de álgebra, de todas estas cuestiones numéricas. A mí sí me gustaban las matemáticas, también tengo que reconocerlo, que sí me gustaban. Me gustaba mucho la estadística, es de las ramas que más me gustaron, y la estadística y los números. Así deberíamos de verlo, porque Dios cuenta a su pueblo. Dice que saca las estrellas y les llama por su nombre, y cuenta a los hijos de Israel, a cada uno de ellos. Él sabe cuántas estrellas hay en el universo, cuántos granos de arena hay en la playa, hay en el mar. A Dios no se le va a uno. Dios le apasionan los números. Tan le apasionan los números que desde el capítulo 1 de Génesis ya tenemos un conteo. Fíjense cómo empieza la creación, cómo empieza la historia de la Biblia. Pues con números. O sea, día 1, día 2, día 3, día 4. O sea, dijo, bueno, fue un día y luego otro día y otro día y otros días, y se pasan los días y ya nadie sabe nada. Dijo, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta ahí, y luego empieza un ciclo, etcétera. Entonces los números son interesantes cuando los vemos así. Pero el nombre hebreo del libro es Bamidbar o Bemidbar, ciertas variantes, un apóstrofe ahí. ¿Qué significa esto? Significa en el desierto. En el hebreo los nombres
que se le dan son de acuerdo a cómo empiezan, cómo inician los números. ¿Se acuerdan el caso de Shemot? Estos son los nombres, por eso el libro se llama Los Nombres. En este caso, el libro empieza diciendo, habló el Señor en el desierto. ¿No? Entonces, por eso se llama en el desierto. No sé, ¿cuántos de ustedes han tenido alguna vez, no sé si la oportunidad de estar en un lugar más o menos así, de algún lugar de esta naturaleza, algunas de estas dunas o algún lugar así inhóspito? ¿Alguien ha tenido no digo que 40 años como Israel, pero al menos un tiempo, una hora, unos días? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Cómo se sienten? ¿Qué sensación les da? Es algo muy particular. Se considera que el desierto, por lo menos en época de la Biblia, era el lugar más inhóspito que existía sobre la tierra. Yo no sé si ahorita la Antártida sea peor, pero al menos, hablando en el contexto de las generaciones de la Biblia, el desierto era el lugar más difícil para sobrevivir. No había ningún otro hábitat más difícil que ese. Pero vivir en el desierto, si te pones a considerar, o algunas personas que han estado ahí, a mí me tocó en alguna ocasión ahí cerca de Coahuila y Durango ir a estas dunas, y también esto que le llaman la zona del silencio, no sé si han oído ese lugar, que es un lugar donde estás totalmente incomunicado. Dicen que porque los ovnis y que las pirámides y un montón de cosas, yo no sé de eso, pero sí es cierto de que se va toda la señal. Por cierto, hablando de señal, a ver si podemos apagar la señal del celular, si lo podemos poner en opción de vibrador. Llegas a este lugar y se desconecta todo, o sea, no saben realmente ahí bien científicamente qué es lo que sucede, se llama la zona del silencio por eso, porque los radares, los celulares, los radios de estos de walkie-talkie, todo eso se pierde la señal ahí, es una zona así muy particular. Entonces estás totalmente incomunicado, y eso justamente es un desierto. Ajá. Y sí es una sensación muy especial estar en un lugar así, tu perspectiva pues prácticamente es solo el color de la arena y el azul del cielo, ¿no? Y es todo lo que ves durante horas, y horas, y horas, y horas, y horas, y horas, y no hay más. Entonces es algo muy especial, y eso lo vivió Israel. Entonces yo pienso yo lo veo así, yo creo que vivir en el desierto es una aventura, ¿no creen? Pues sería toda una aventura. Eso realmente es la fiesta de Sukkot. Si fuéramos más apegados a la fiesta de Sukkot se dio en el libro de Números. Ahí fue donde habitaron en el desierto. Ahí fue donde acamparon, donde realmente estuvieron en la Sukkah, morando día tras día, año tras año, y donde se manifestó Dios a través de milagros muy especiales. Entonces, el desierto es también un símbolo de nuestra propia situación hoy. Porque el desierto es la etapa previa a entrar, a tomar la tierra prometida, a poder entrar al reposo que Dios tenía para ellos después de 400 años de esclavitud. ¿Y hoy qué estamos? Hoy estamos esperando entrar una vez más, ¿o no? Ese es nuestro anhelo. Entonces el desierto es una aventura, pero es un símbolo también de la propia diáspora. Del estar en un lugar, como dice, como raíz en tierra seca. Un lugar lejos de donde se dio la Torá, de donde salen estas aguas. Pero bueno, aún en el desierto, Dios ha preservado a su pueblo, nos ha preservado a ti y a mí, porque si la Torá es un símbolo de agua, o el agua representa la Torá, el desierto es un lugar en donde si hay carencia de algo es justamente de agua. Pero aún así, como una raíz en tierra seca, puede surgir vida. Y ahí es donde entramos tú y yo. Que estando alejados de la ciudadanía, de los pactos, del Mesías, del Dios de Israel, de todas las cosas, Dios así yo creo que como que con gotas nos mantuvo vivos. O sea que yo creo que si fuésemos árboles seríamos cactus nosotros, ¿no? Así sobreviviendo en el desierto, alejados de Israel. De la tierra de abundancia, donde fluye leche y miel, tierra de manantiales, en el desierto estamos todavía. Hoy tu vida y mi vida estamos transitando, pero que no se nos olvide eso. El desierto no lo es todo, el desierto no es el fin, el desierto es el medio para introducirnos ahí. Pasar por el desierto es el requisito que tenía que llevar Israel para poder llegar hasta allá, hasta la tierra de Israel, hasta la tierra de Canaán. O sea que es algo que tú y yo tenemos que pasar también. Es algo que tenemos que experimentar y que vivir.
Y no lo digo por mí nada más, no es una idea mía. Es una idea que han seguido los profetas. Es una idea que siguió Juan el Bautista, es una idea que siguió el mismo Yeshua. Yeshua dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Y Yeshua dijo, seguid mis pasos, venid en pos de mí. Sigámosle a Él. Entonces, ¿qué proceso llevó Él? Antes de iniciar su ministerio, ¿a dónde fue Él? Al desierto. ¿Por qué tenía que ir al desierto de Yeshua? Porque era necesario estar ahí. Así que a ti y a mí nos es necesario estudiar este libro, que se llama así En el desierto. Es necesario pasar por un desierto para poder apreciar y valorar lo que Dios nos da. Porque cuando lo tienes todo, cuando todo llega rápido, cuando todo llega fácil, así de fácil es perderlo. Así de fácil es desviarse. Entonces dice a un amigo por ahí, dice, antes de pasar la prueba de ser rico, hay que pasar la prueba de ser pobre. Porque si no, no aprecias esto. Y estamos de verdad, por más difícil que pudiera ser nuestra situación, no se compara a la situación que vivió Israel en el desierto 40 años. A las comodidades que tenemos hoy, no se compara ni una pizca con las que teníamos allá. A mí me da un poco de ternura, por no decir de risa, cuando organizamos los campamentos de Sukkot, que me dicen, oye, ¿y si va a haber agua caliente? Oye, ¿y si nos vamos a poder bañar? ¿Y si va a haber tal? ¿Y si tal? Oye, ¿y si tendrá cloro la alberca? O sea, sí estará así como en su punto de... Y muchos así elementos pues bueno, pues todos queremos estar cómodos, ¿no? Pero no se trata tampoco de hacerse acá el mártir y bueno, saben que ahora sí ya la próxima nos vamos con una navaja y un cerillo y sobrevivir, o sea, tampoco es de estos programas de Survivor, ¿no? ¿Saben qué? Toma tu cucharita o no sé qué le dan a este tipo y ahí lo sueltan ahí en un desierto, donde sea, y a ver si sobrevive. Tampoco no se trata de eso, pero sí a veces estamos tan ya adaptados a nuestra forma de vivir, que qué difícil sería. O sea, Israel no nada más sobrevivió 40 años, sino se multiplicó. O sea, sobrevivir ya es un milagro. Y no eran 10, no eran 100, ¿como cuántos eran? Pues como de a 3 millones de personas. Como de 3 millones de personas. Entonces, imagínate encontrar una sombra como la que tenemos aquí para 3 millones. Que nada más hubiera un pedacito así de sombra. Todos ahí apretados. O sea, ¿cómo le haríamos? ¿Cómo nos organizaríamos? ¿De qué manera organizar a millones de personas para que cuando lleguen a donde es realmente su hogar, no se haga un caos? Bueno, el libro de Números, el libro de En el desierto, nos va a dar esa pauta, nos va a guiar cómo organizarnos también. Y yo he pensado realmente seriamente este requisito antes de que venga el Mesías. Yo digo, Señor, danos chance de terminar este libro por lo menos, para conocer un poco más de lo que será el día de mañana. Porque es importante prepararse, es importante estar capacitados incluso para el reino, ¿no? Yo les comentaba la semana pasada, justamente cuando Yeshua se aparece a sus discípulos, que de lo primero que les dijo, ¿qué fue? Que los reprendió por su incredulidad. O sea, llegó ahí con la vara, con la espada desenvainada, diciendo, oigan, ¿por qué dudaron? O sea, ¿por qué se cuestionaron? ¿Por qué no le creyeron a los que les dijeron? Entonces se han de ver así como que, creo que fue fuerte esa parte de reencontrarse con el Mesías. Y yo decía, ¿no será que nos volverá a aplicar la misma? ¿No será que otra vez nos va a regresar y va a decir, ¿por qué no creyeron a todo lo que estaba escrito? ¿Por qué no creyeron a los profetas? ¿Por qué no le creyeron a Moisés? ¿Por qué dudaron? Porque bueno, no era un regaño así de mala onda, pero pues era una manera de exhortarles por su falta de fe. Este libro es un desafío a la fe. De eso se trata estos capítulos. Cada uno de ellos es una prueba de fe. Y en eso créanme que estoy totalmente convencido que es algo que Dios quiere, que crezcamos en nuestra fe. Porque todas las pruebas de esta vida en eso se resumen. ¿Tienes problemas de salud? Al final es una prueba de fe. ¿Tienes problemas económicos? Es tu fe la que está siendo probada. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Tienes cierto temor en tu corazón de que, híjole, me van a robar o voy a perder mi trabajo o esta persona me va a dejar? Lo que sea, eso es una prueba de fe al final. Y todo es como un embudo que al final todo cae en decir,
¿Tengo o no tengo fe? De ahí se sostiene todo. Por eso dicen que el mundo fue creado por medio de la fe. Y que de eso se sostiene. Eso es lo que, así como que es el hilo que sostiene todas las cosas, la fe. Entonces, este libro es el libro perfecto para saber si sí o si no. Si creemos o no creemos. Porque está lleno de historias en que cada hombre y cada mujer es probado en su interior para saber si iba a entrar o no iba a poder entrar. Es decir, antes de entrar a la tierra prometida, había que ser transformados. Había que cambiar en nuestro interior. Eso es lo que Dios quiere. Y yo creo que mis hijos me decían, ¿por qué no regresa Yeshua? Y que ¿por qué no regresa? Y andan como muy metidos ahorita en ese tema de que ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no viene hoy? Y pues ya llegó mañana y otra vez y mañana y mañana y mañana. Le digo, bueno, pues es que no estamos listos quizás en nuestra fe. Y bueno, curiosamente ese es un principio también en el judaísmo que dice que el Mesías vendrá y es, no dudes ni un instante que el Mesías regresará, o bueno, vendrá en este caso para ellos. Dice, te puedes dar el lujo de dudar lo que tú quieras, menos de eso. No puedes perder tu fe en eso. Entonces este libro es un caminar en el desierto, sí, pero para crecer en nuestra fe. O sea, Dios los pudo haber tomado de Egipto, los pudo haber subido a una nube, o es más, haber hecho, a ver, cierran los ojos, 1, 2, 3, pum, despiertas, abre los ojos y ya estás ahí en la tierra de Canaán. ¿O no? Pues así hizo el universo. O sea, dijo, sea la luz, pum, fue la luz. Dijo, sean los peces, pum, hizo todos los peces. O sea, así, rápido, en un instante. Pudo haber tomado así, como dicen los musulmanes, ¿no? Pues que de repente estaba Mahoma ahí, y pum, ya apareció acá en la Meca, y luego apareció acá en Jerusalén, y luego, pues así. Dios les pudo haber hecho lo mismo. Pero si no lo hizo, es porque ellos tenían que transitar por este desierto, para que entonces el interior sea renovado. Porque hay una situación muy importante en la que también nos sigue involucrando a todos, y es, Israel pasó 400 años esclavos, y salió en una noche, prácticamente. Recibió la Torá a los 50 días. Pero aún así, estaba arraigada la esclavitud en su corazón. Estaba impregnada esa manera de pensar egipcia todavía en sus mentes. Y en eso todavía nos falta mucho a ti, Ana. O sea, si somos honestos, cada que dudamos, cada que cuestionamos, cada que nos quejamos, cada que murmuramos, cada que veamos todas estas situaciones y que veas la Biblia como un espejo, digas, pues claro, por eso el Mesías no ha regresado, por eso todavía no estamos ahí, porque todavía no estamos listos. Así que a mí me apasiona mucho el creer que Dios está interesado en cambiar y transformar nuestra vida. Acuérdense, la salvación no es el fin, la salvación es el medio. ¿Qué es lo que sigue? Perfeccionarnos y pulirnos. De eso se trata la vida. De eso se trata los días que Dios nos da, que cada día podamos crecer, ser un poquito mejores. Es lo que esperamos de nuestros propios hijos, de nuestros adolescentes, que vayan madurando y que vayan creciendo. Dios no la ve tan diferente en ti y en mí. Imagínense esta oportunidad que Dios nos está dando. Pero acuérdense, el desierto es solo una fase, es solo temporal, es la preparación, pero si no nos preparamos, pues cuando llegue el examen, ¿qué creen? Pues no vamos a pasar. No vamos a pasar. Y de ahí vienen ciertas historias y ciertos pasajes que pensamos como estas mujeres, la parábola de las 10 vírgenes. Que toda esa espera del esposo, todo eso que tardaba y que no venía y no venía, ¿qué era? Que llegaba tarde, ¿qué era? Era la preparación, nada más. Era la preparación. Entonces, exactamente, estamos en un periodo de preparación, estamos en el desierto, les digo, simbólicamente el desierto es eso, representa la diáspora, el estar fuera de Israel. Así que tomemos esta oportunidad como única en cuanto a nuestro crecimiento. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Ya les cambió un poco la perspectiva de este libro o no? Porque generalmente la gente que empieza a leer la Biblia, que dice, oye, qué padre, vamos a ver la Biblia, ¿no? Empieza en Génesis, y bueno, Génesis como que está variado, ¿no? Una historia, luego otra, y Noé, y Abraham, Isaac, Jacob, y José, y todo, y así, ¿no? Y luego llegas a Éxodo, y pues también se pone emocionante, porque pues es todo lo que sucede ahí en Egipto.
salen, después ya viene como que la etapa de la construcción del tabernáculo a partir del capítulo 25. Ya en Levítico como que ya ahí se empieza a atorar el carro, ¿no? Ya como que empieza a rolar las llantas, ya como que se empieza a atorar y ya ahí es como que se empieza a perder un poco para muchos, o sea, el sentido de decir, bueno, y todo esto, y la sangre, y que los levitas, y bueno, y estos levitas, ¿qué? O sea, ¿no? Entonces ya difícilmente alguien que pasa Levítico, ya cuando llega a Números, no, ya, llegó casi sin gasolina. ¿No les pasó? Generalmente, suele decir, de los 5 libros de Moisés, este es el libro que menos se estudia, así por estadística. El libro que menos se estudia de los 5 libros de la ley es Números. O sea, como que se salta uno, porque dice, Números no. Nada más del puro nombre, ya mejor me salto Deuteronomio, como que el resumen y ya la parte final, la conclusión y ya. Y dejamos por alto historias increíbles. De verdad que este libro, no hay un capítulo en el que yo te garantizo que Dios no te vaya a hablar fuertemente. Y ponte a pensar, o sea, si tú quisieras tener un lugar o buscar un espacio, un tiempo de intimidad con Dios, de escuchar a Dios, ¿dónde pudiera ser? Es decir, aquí en la Riviera Maya, así 5 estrellas, all inclusive, o sea, eso es lo que tu carne pediría. Tu carne diría, sí, claro, o sea, ahí sí me conecto con Dios. Así un amanecer en la Riviera Maya, ¿quién no quisiera, no? Pero si somos honestos, pues, ajá, sí ya me imagino, o sea, 2 minutos y ya te distrajiste con 1000 cosas. Pero si somos honestos, ¿dónde será una de las mejores oportunidades de escuchar a Dios? Es en el desierto, en un lugar así. ¿Por qué? Porque no hay distractores. Y sí es cierto, a mí me llamó mucho la atención ahí en Israel, que sí, pues como que no cambia, por decir así, la perspectiva que tienes. Digo, solo ves arena y cielo, arena y cielo, arena y cielo, y pueden pasar un buen de rato y vas manejando, vas caminando y es lo único que ves. Entonces es el lugar ideal porque no hay nada que te distraiga. O sea, pues muchos de esos lugares obviamente no hay ni señal en nuestros tiempos. Entonces, ¿qué te queda hacer? Orar, conectarte con Dios, buscar a Dios. Por eso Dios los llevó ahí. Porque si hay un lugar en el que ellos podían aprovechar, acercarse con Dios fuertemente, es en el desierto. O sea que de aquí, lo que aparentemente puede ser una situación horrible, una crisis, una sequedad, una soledad, puede ser tu mejor oportunidad en la vida. Puede ser la mejor época de tu vida estar en el desierto. No lo sabes, como dicen, las crisis nos hacen abrir los ojos a otras cosas. Y eso es lo que Dios quería que ellos hicieran. Que ante ver que no había de dónde sacar agua, que no había de dónde comer, había 2 opciones. O quejarse y murmurar y empezar a hacer su berrinche de, pues Dios, pues ahora nos trajiste a morir aquí, estábamos mejor antes. Y ya de ahí se desata toda la serie de la Lashon Hara y todo lo que le pasó a Miriam y a Aarón y a la rebelión de Coré y todo lo que se suscitó. Cuando los mordieron las serpientes, todo eso. Esa es una opción. La otra opción es, bueno Señor, tú no te equivocas, si tú me trajiste aquí, tú me vas a sostener, algo quieres de mí. Generalmente, ¿qué opción creen que tomamos en la vida? La primera. En el trabajo, en la escuela, echamos la culpa a los papás, a los maestros, a los hijos, a la esposa, a todo mundo. Entonces todo el tiempo es un reto de, tienes la oportunidad o estarte quejando y murmurando, o voltear al cielo y decir, Señor, háblame, ayúdame a escucharte, ayúdame a escucharte. Y esa es la mejor oportunidad. Así que yo te diría, esta es una oportunidad quizá única en tu vida. De verdad, no quiero exagerar, pero hay muy pocas oportunidades de estudiar en vivo este libro, de estudiar verso por verso este libro. Es más, ¿quién de aquí ya lo estudió así? No sé si alguien ya haya tenido esa oportunidad de decir, ¿sabes qué? Yo ya lo estudié, ya lo repasé, todo, qué bendición. Pero son pocas oportunidades las que se nos dan. Quizás la única, porque bueno, son 66 libros, cuando vamos a llegar, seguramente la situación de tu vida y mi vida habrá cambiado, y seguirá Dios hablándonos, pero yo lo veo así. Y te digo, no es casualidad, por ejemplo, que Juan el Bautista, ¿en dónde llevó su ministerio? ¿Dónde bautizaba? En el desierto. O sea, el Jordán atraviesa el desierto, parte del desierto que llega hasta el Mar Muerto, desde Galilea hasta el Mar Muerto. Y él estaba en el desierto.
¿Por qué estaba Juan en el desierto? ¿Por qué no iba al templo? ¿Por qué no iba pues, a Jerusalén? ¿O por qué no se metía a las ciudades de Galilea, a Capernaum, a ciudades más pobladas, a lugares más de un ambiente? Oye, cualquiera le diría a Juan como consejo, ¿sabes qué? Va a fracasar tu congre, o sea, si lo que quieres es tener discípulos y jalar gente y tú te vas a un desierto, pues, como si yo les digo, oigan, ¿por qué no tenemos la congre acá en, no sé, un terreno acá en Bonfil o en eso así? Y no, pues ahí te quedas solo, ¿no? ¿Por qué Juan se fue al desierto ahí? Porque aquel que iba con Johanán, porque aquel que iba con Juan, era porque quería ser cambiado. Era porque ya lo había pensado, porque bueno, no era de, pues, tomo el taxi, agarro mi camión o agarro mi carro y llego ahí cómodamente, me bautizo y me regreso. Sino, pues tenían que caminar, tenían que transitar, tenían que pensar, y era el lugar ideal para escuchar la voz de Dios. Entonces el que iba al desierto con Juan, era porque quería cambiar. Y fue el lugar que Yeshua escogió para crecer él mismo en su fe, porque ahí fue donde fue tentado. No quiere decir que después no haya sido tentado, pero es súper conocido el pasaje donde se le aparece Satanás, y es ahí donde viene la tentación, las famosas tentaciones. Ahí en el desierto. Muchas veces la tentación pues no es necesario tal cual así cuando está todo bien, sino cuando hay necesidad, cuando hay situaciones adversas. Y si Yeshua lo hizo, yo creo que también en nuestro corazón debemos de pensar hacerlo. Así que algún día quizás no estaría de más. Hay gente que hace eso, ¿no? Que se toma un tiempo, que se aparta. A lo mejor pues, no podemos irnos tal cual a un desierto, pero hay gente que se toma un tiempo en su aposento, en su casa, se aparta, y ahí es donde te puedes conectar con Dios. Entonces, pues ¿cómo les parece? ¿Abordamos este viaje o no? Espero que no sea de 40 años. Vamos a ver cuántas semanas. ¿Ok? Sí. Bien, se vamos a leer Oseas 2:14. Esta es una cita muy bonita que nos acaba de comentar Iris. Hay varios pasajes en Jeremías capítulo 2, cuando dice, me he acordado de ti, cuando andabas en pos de mí, en tierra no sembrada. Cuando estabas desposado para mí, Israel. Cuando todo era así. Imagínense, ¿dónde creció el amor de Dios e Israel? En el desierto. Ahí floreció. Ahí es de veras. Ahí es donde se prueba el amor. Ahí es donde el corazón de cada hombre y cada mujer iba a ver si era cierto o no. Yo creo que el matrimonio también así, ¿no? Vienen los desiertos y dices a ver si es de veras o no. O nada más fue acá puro emoción. Oseas 2:14 dice, pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Así que no cabe duda que Dios nos va a hablar a nuestro corazón a través de cada uno de estos capítulos. Que el Señor nos pueda bendecir y que nos pueda guiar. Este es un libro que nos va a dar visión, que nos va a dar dirección. Y yo te pregunto, ¿qué crees que quiere desarrollar Dios en ti? Como que nos pudiéramos tomar una radiografía de nuestro corazón hoy. ¿Cómo será después de terminar este libro? Así que bueno, pues vamos a iniciar. Libro de Números, capítulo 1. Dice, habló el Eterno a Moshe en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día 1 del mes 2, en el 2º año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. ¿Okay? Y fíjense, aquí en realidad esta historia, o sea, esto que estamos retomando aquí, del versículo 1, no había pasado tanto tiempo como pensamos de los 27 capítulos de Levítico, ¿no? Como que si pensamos todo lo que nos llevó a estudiar Levítico, dices, ya pasó muchísimo tiempo, ¿no? Aquí dice que solo había pasado realmente 1 año, 1 mes desde que salieron, están empezando el 2º año. O sea que si pudiéramos pensar en qué parte de la historia nos quedamos, ¿qué es lo que sucedió? Como les decía, salió Israel por ahí del 15 del mes de Aviv, empieza en la noche de panes sin levadura. 50 días después, aproximadamente, llegan a Sinaí, al monte Sinaí. El Eterno les entrega las tablas, la Torá. Ahí acampan, se da el suceso del becerro de oro. Aún así, vuelve a subir Moisés 40 días y 40 noches, intercede por el pueblo. Les vuelve a dar una segunda oportunidad, vuelve a renovar el pacto con ellos.
inmediatamente inicia el proceso de construcción del Mishkan, del tabernáculo. Y eso se llevó aproximadamente entonces un año. Solo un año pasado. Todo lo que estudiamos está Israel ahí, quietecito, prácticamente no se movieron de ese lugar. O sea, estuvieron ahí, ¿qué? Desarrollando, construyendo lo que iba a ser el corazón del pueblo de Israel cuando entraron a la tierra prometida, el tabernáculo, que sería después el templo. Entonces, no ha pasado tanto tiempo desde aquellos que vieron cómo se abrió el mar. Prácticamente los únicos que habían muerto en ese entonces no fueron por mano de Faraón, por persecución, ni por cosas así, sino por la cuestión del becerro de oro. Ahí sí Dios los disciplinó, los levitas pues también tomaron ahí cartas en el asunto. Dios mandó una mortandad. Esos fueron los únicos que aparentemente quedaron ahí en el desierto justamente. El resto seguía intacto. Entonces no ha pasado tanto tiempo. Imagínense que de Éxodo 25 nos saltamos hasta acá, hasta números. O sea, cronológicamente solamente un año, un mes. Yo te diría, ¿qué tanto ha cambiado tu vida en un año? ¿Mucho o poco? Algunos muchos, en algunos casos poco quizás. Yo creo que para mí mucho. A mí cada año cambia más la vida. Como que cada año es muy diferente al otro. O sea, veo para atrás y digo, oye, pues como que sí, han cambiado muchas cosas. Pero bueno, Israel estuvo 400 años esclavo. 400 años en Egipto. O sea, para que nos demos una idea, ¿cuántos años tenemos como nación independiente? ¿Cuántos años se tiene de la independencia de México? 204 años de independencia. O sea, lo que tiene México es casi la mitad de tiempo que lo que Israel estuvo en Egipto. Imagínate, 400 años ahí, y aquí apenas llevan un año afuera, un año, un mes. Están empezando el segundo año. ¿Qué pasó, como decía, en ese año? La construcción del Mishkan, es el acontecimiento más importante, y ahora sí viene la prueba verdadera. Dices, órale, o sea, la prueba verdadera no fue en Egipto. Pues no, ¿por qué? Así como que no. Porque no había opciones, no había alternativas. O sea, solo había trabajos y latigazos. Bueno, pues ya esa era la situación, y así tristemente hay gente que está acostumbrada a vivir y sobrevive. Pero ¿por qué digo que ahora sí viene la verdadera prueba? Porque ahí tienes la oportunidad de escoger. Ahí sí se va a ejercer el libre albedrío. Entonces Israel y todos los que salieron tenían cualquier cantidad de opciones que tiene una persona libre, como la que tienes tú y yo. O sea, tú puedes irte a cualquier lugar si quieres. Irte a otra congregación, irte a estudiar otra cosa, cambiarte de religión, creer lo que tú quieras, cambiar de trabajo, cambiar de nacionalidad. Puedes cambiar de todo. ¿Por qué? Porque eres libre. Eso es lo que te da la libertad. O sea, puedes decidir. En Egipto no podían decidir. Entonces, en cierta forma, pues esto, no hay más. Pero cuando tienes un abanico de oportunidades, ahí es donde dices, Señor, dame sabiduría. Ahí es donde entra la sabiduría. Por eso Salomón pidió sabiduría cuando le tocó ser rey y no antes. Porque dijo, ahora sí puedo hacer lo que se me dé la gana porque soy el rey. Señor, guíame. Guíame para saber cómo guiar a este pueblo. Porque estando en el lugar que estaba Salomón, él sabía, pues sí, no había límites para él. Y vemos que en su momento tomó decisiones que fueron más bien pues a criterio personal, ¿no? De todo de oro y tantas mujeres y tantos caballos y tantas cosas que él sabía que no debía de hacer, y con todo y la sabiduría que tenía. Entonces en el desierto, cuando ellos salieron, pues cada quien pudo haber, ¿sabes qué? Pues nosotros nos vamos para allá, nosotros nos vamos para acá, esta tribu se viene para allá, o sea, ya cada quien podía hacer lo que se le diera la gana. Qué interesante es que cuando entran a la tierra prometida, después de que muere Josué, después de que ya se estableció el reino, después de todas las batallas, ahí sí, el común denominador del libro de Jueces, ¿cuál es? La frase que se repite en todo el libro es, cada quien hacía lo que mejor le parecía. En México decimos, como Dios les da a entender. O sea, todo mal hecho. O sea, ¿cómo se te ocurre? Entonces, ellos estaban experimentando, están empezando a madurar, ¿no? Es como los niños chiquitos, que ya cuando empiezan a caminar, aguas, porque ahí sí ya empiezan, o sea, ya ahora sí ya se pueden ir por aquí y por allá. Pues cuando están en brazos, pues no se pueden ir a ningún lado. Pero ya cuando empiezan a caminar, ellos ya empiezan a decidir. Aquí Israel va a empezar a vivir su verdadera prueba. Y eso es lo que te ha dado el Señor en libertad cuando venimos al Mesías.
Por eso dice Gálatas, no uséis vuestra libertad como ocasión para el pecado, no caigas en libertinaje. O sea, sí lo puedes hacer, tienes esa libertad, no uses la libertad para eso. ¿Cómo vamos a vivir siendo libres? Aquí viene la clave también para entender. Entonces dice que Dios le hablaba a Moshe en el tabernáculo de reunión, en el día 1 del mes 2, en el 2º año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, y con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. El asignado para esto era Moisés y Aarón, y así empieza el libro, la historia, ahora sí, de la acción de cuando Israel realmente va a emprender el viaje hacia Canaán, empieza con un censo. Y bueno, creo que es importante esto porque también Yeshua nos dejó una lección así, diciendo, antes de entrar a la guerra, calcula. Antes de entrar y emprender una obra, calcula los gastos. Dice, no sea como el hombre que empezó a construir y ya se quedó a la mitad porque no le calculó. Antes de que Israel realmente pensara en tomar la tierra, dijo, vamos a hacer un censo. No estaba prohibido los censos porque a veces como que se maneja esa idea de que porque David fue castigado o Israel fue castigado porque levantó un censo. Después establece estos principios a los reyes de no levantar censos, pero aquí directamente es ordenado por Dios. O sea, aquí Dios le está diciendo a Moisés, cuéntalos, es necesario. Y esta era una práctica también que se acostumbraba en tiempos de guerra. O sea, en tiempos de guerra sí se hacían los censos porque sí, bueno, pues a ver cuántos vamos y a ver pues cuántos regresamos, ¿no? O sea, también era ahí como el conteo de decir, con cuántas viudas quedarán o a lo mejor regresaban con más, ¿no? Dicen, a ver qué pasó aquí, ya sobraron, como que, ¿de dónde salieron todos estos? También se acostumbraba a hacer eso. Y Israel entraría en una batalla, o sea, esa es la realidad. O sea, también Israel tomaría la tierra, sí por mano de Dios, pero sí a través de batallas. O sea, los 9 años del libro de Josué, los primeros capítulos de Josué, se considera un tiempo muy inestable en la tierra de Israel. Dice ahí el Talmud que no se armó el tabernáculo y que por eso no estaban circuncidados y varias cuestiones ahí que hubo como de que no se guardaron varios principios porque estaban en guerra. Entonces era una situación así continua de alerta. Entonces Israel entraría en una batalla y pues el mismo Pablo dice que nosotros también estamos en una batalla, que no tenemos lucha contra carne y sangre. Pues más nos vale tener la guardia levantada, más nos vale tomar conciencia de esto también nosotros y medir nuestras fuerzas, es decir, hacer como una auditoría de ti mismo, hacer un censo de las fuerzas que tienes en casa, de qué tan preparado podrás estar. Fíjense, dice aquí en el verso 2 que este censo se tomaría de toda la congregación de los hijos de Israel, pero dice por sus familias. O sea, los números que se hacen en los ejércitos de hoy, pues no se considera la familia, o sea, no se está pensando, ¿y este de quién será hijo o quién será su familia? O sea, como que eso es intrascendente, ¿eh? Sin embargo, vemos que para Dios primero está la familia. O sea, si los vas a contar es por su familia. O sea, la familia es el centro de la vida en la palabra de Dios. Por eso Dios cuando creó a Adán y Eva, yo siempre lo veo así, no creó una religión. ¿Qué estaba pensando cuando Dios hizo a Adán? O sea, en una familia, por eso ya venía Eva en el paquete, ya venía incluida. O sea, ya el kit ya traía la capacidad de poderse multiplicar. Por eso, ¿cuál es el primer mandamiento de toda la Biblia? Fructificad y multiplicaos. Ese fue el primer mandamiento que se considera. Ese es el número 1 de la Biblia, no el más importante, sino el primero. Sí, ¿por qué? Porque Dios está pensando en familias. Eso fue lo que se le dijo a Adán y a Eva. Fructifiquen y multiplíquense. Entonces, la Torah hace énfasis en la familia porque la fuerza de Israel está ¿en dónde? En tu familia está tu fuerza. Ese es el ejército más poderoso que puedes tener contigo. Tu propia familia. Les recomiendo un libro que se llama Mi familia, mi fuerza, que es de un rabino que no me acuerdo su nombre, a ver si luego me dicen por ahí. Me gusta mucho ese libro porque habla de eso. De que la fuerza que tú puedes tener en tu interior viene de tu propia familia, y así lo ve la Torah. Entonces dice, cuéntalos, pero cuéntalos por familias y por las casas de sus padres. ¿Por qué dice por la casa del padre? Bueno, porque es una costumbre, se dice que la tribu procede del papá. O sea, quien daba la tribu era el papá y quien daba se dice que la identidad es la mamá.
O sea, el judaísmo, se dice que un judío viene por parte de madre. Que bueno, yo ya después estuve examinando algunas cosas y creo que hay que revisarlo porque no estoy completamente seguro que eso es así, pero bueno, esa es la costumbre judía. O sea, si una mujer judía se casa con un no judío, el hijo es judío. Pero si un hombre judío se casa con una no judía, el hijo no es judío. Sí, eso es tradición. O sea, así es como hoy se estipula en el judaísmo, si uno es judío o no es judío. Entonces, aunque tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo y todos hayan sido de la tribu de la que sea, ok, pues eres de esa tribu, pero no eres judío. O sea, así como que está raro. Pero les digo, bueno, eso es tradición, aquí no dice la Torah, pero sí dice que se cuenten por las casas de los padres. ¿Y por qué creen que por la casa de los padres? ¿Por qué no por la casa de la mamá? Si la que está en la casa es la mamá. Ay, no más tiempo. Porque el varón es la cabeza. El varón es la cabeza. Entonces, si hemos de ser contados, debe ser por parte del padre. Y bueno, pues ese es un llamado a los varones a tomar la responsabilidad. Porque él es el que, digamos, que da el apellido. Por eso se decía, fulanito de tal, hijo de sutanito, ¿no? O sea, así se les conocía. No había como el apellido, sino decía, ay, mengano de tal, es el que es el hijo de tal persona. Así se relacionaban. Entonces, Dios dijo, cuéntalos, pero cuéntalos de esa manera, de 20 años para arriba. Ajá. Y así era como estaban acomodados. Estaba el jefe de la tribu, vamos a poner aquí el caso de Rubén, que es el primero. Después venía el clan, y después venía la casa paterna. Entonces dice, bueno, cuéntalos por las jefe de cada tribu, de acuerdo a la casa a la que pertenece, ¿no? Era así, como que el esquema. Y dice, de 20 años para arriba, fíjense, o sea, ahí sí que los más chiquitines se salvaban, ahí sí no eran contados. Esto nos enseña pues que no todos estaban listos para la guerra. Y a veces se maneja que los hijos son las flechas, ¿no? Se dice, no, pues que los hijos son las flechas, yo lo acabo de decir. Pero ya los queremos mandar, como dicen, a la guerra antes del tiempo. Pero aquí yo creo que es una guía que Dios nos da, de que a veces los hijos no están tan preparados como nosotros mismos pensamos. O sea, el proceso de tomar ciertos ministerios, ciertos cargos, ciertas responsabilidades, no necesariamente la edad lo da el hecho de que eres joven, tienes ganas y hazlo. Sino si aquí se considera que un hombre no estaba listo para la guerra antes de los 20, no se le mandaba. Simplemente no podía ir. Había otras bases que tenía que establecer esa persona. ¿En dónde? En su propia casa, en su propia familia. Entonces a veces les exigimos demasiado a nuestros hijos sin quizás estar listos para exponerlos a una situación así. O sea, queremos que nuestros hijos pues ya compartan y ya prediquen y ya hagan, ya digan y ya todo. Dice, espérate, o sea, pues ya ahora sí como dice, lo estás mandando a la guerra y sin estar preparado. Entonces aquí a los que tenían menos de 20 nos enseña, no iban a la batalla, no iban a la guerra, se quedaban ahí. Entonces con su mamá y con su papá, ya después, y si ya no había de otra. Era como el servicio militar, empezaba a los 20 años. Ahí sí no había excepciones. Dice el verso 4, dice, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno de los jefes de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros, de la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Y bueno, este libro de números también nos va a servir para los que quieren buscar nombre para su hijo. O sea, que los que todavía no tienen, a lo mejor aquí ya sí es varón, pues seguro de uno de estos los busca. Bueno, fíjense, de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai. De Judá, Nazón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de Yosef, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manashe, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Ayeser, hijo de Amisadai. De Asher, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasab, hijo de Deuel. De Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres y capitanes de los millares de Israel. Entonces, estos eran los responsables de cada tribu. Y aquí vamos a ver que todavía en el libro de Números se sigue un patrón y es como que estaba muy marcado de qué tribu era cada quien. Cada tribu marchaba por su bandera, más adelante dice. O sea, cada tribu tenía una bandera y se acomodaban en esa tribu y marchaban
como en ese orden, por esa tribu, se levantaban en cierto orden, tenían un cierto lugar. No fue sino hasta la época de David en la que se unificó todo eso y ya todos marchaban, ya no cada quien por su bandera, sino una sola bandera, la del hijo de David. Por eso es que David es una figura importante todavía, por lo que representa. Representa eso, representa aquel que unifica las tribus bajo un solo estandarte. Ya no es, no, pues yo está mi bandera, yo está, porque después vamos a ver que ya está entre las tribus se andaban ahí matando. O sea, yo soy de esta tribu y esta tribu es mejor que esta, y así, ¿no? Entonces, bueno, que el Señor nos libre de todo eso, porque esto a veces como que se trasladan ese tipo de cosas, que tú eres de este equipo, que yo del otro, y que tú de esta congre, que yo de la otra, y que estos de acá, y estos que no, y que estos están mal, y yo estoy bien, y todo se hace un rollo de que, oye, pues, se supone que salimos al mismo rey, o sea, ¿cuál es el problema, no? O tampoco dice aquí que una tribu sea necesariamente mejor que otra de estas que acaba de enumerar. Dios les asignó una cabeza, ¿no? Y yo imagino qué responsabilidad para cada uno de estos varones. Imagínate, si esa es la responsabilidad de cada varón de cada tribu, ¿cuánto más para Moshe y para Aarón? Que nos estaban ahí. Impresionante. Y aquí ya se empieza a organizar Israel. Fíjense, dice el verso 17. Tomaron pues Moshe y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias. ¿Ven? Otra vez el énfasis es por sus familias. Por sus familias fueron agrupados, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, por cabeza de 20 años arriba. Entonces ya, como les decía, se empieza a organizar Israel como una nación. Ya son muchas personas y se empieza a organizar antes de entrar. O sea, no iban a esperar a que ya llegué y ahora cómo nos acomodamos. No, pues a ver, tú vente para acá y tú para allá. Y a veces nos suele pasar eso. Acá, de repente somos los latinos muy de, pues ahí llegas y a ver qué pasa, ¿no? Y Dios no quería eso, o sea, Dios los fue capacitando y entrenando para que ya de una vez se fueran organizando. Dios es un Dios de orden y el libro de Números nos va a dar esa pauta. Los números tienen un orden, justamente, ¿no? A ver, ¿qué tribu falta aquí de los que se acaban de enumerar? Bueno, estaba muy obvio, ¿no? La tribu de Leví. La tribu de Leví sería una tribu, pues, que no tendría una heredad, un territorio. No que sí que no tenían casas, mejor que sí tenían casas, por supuesto, pero no tenían una tierra fija, no se les asignaría a ellos un lugar. Dios tendría un plan, sí, muy particular, la verdad que es para ellos. Y más adelante en el capítulo 3 vamos a ver que sí se hizo un censo también de los levitas, no es de que estos cuatro nos contamos, sino también se les contaba, nada más que ahí sí se las puso más difícil, porque ahí sí era de un mes para arriba. O sea, ahí sí, de un mes para arriba ya se los contaba. Y aquí de 20 años para arriba. Curiosamente, vamos a ver más adelante que se dice que de 20 años para arriba esa generación no entró. Es como que Dios dijo, bueno, a los levitas no me los cuenten ahí, porque yo sé que ellos tienen un llamado especial. Pero también vamos a estudiar algo muy particular, porque aquí luego empiezan los celos, ¿no? De, no, que yo soy de la tribu de Leví, no, yo soy de la tribu de Leví, todos quieren ser de la tribu de Leví. Ya de Aperdis es la de Judá, ¿no? Pero tú no escuchas a una persona que diga, se me hace que soy de la tribu de Neftalí, o de la tribu de Gad, no, o sea, todos quieren ser de la tribu de Leví, ¿no? Por el que guau, así, ¿no? Pero vamos a ver que no era tan fácil ser de la tribu de Leví, o sea, no era tan fácil, porque ok, ya te tocó nacer ahí, pero ahora tienes que vivir conforme a la tribu de Leví. Entonces, ahí ya cuando la ves así, a ver si es cierto. O sea, había muchas cosas que los levitas tenían que hacer, ya eran contados desde que nacían casi, o sea, al mes ya estás registrado, o sea, ya estás en el padrón, ya eres sujeto a responsabilidades. Desde bebés, imagínense. O sea, ya no había opciones. Pues sí fueron contados también. A ver, una pregunta, ¿cómo creen que de todos estos millones que pasaron en Egipto, cómo sabrían a qué tribu era cada quien? Porque es una pregunta que hasta hoy nos dice, bueno, ¿y cómo vamos a saber de qué tribu somos? Porque en Apocalipsis dice que para entrar a la Jerusalén, dice que hay 12 puertas, con los 12, de las 12 tribus. O sea que nomás se puede entrar por la puerta, no hay de que yo me meto por la ventana, o sea, o no, pues ¿dónde está mi denominación? No, soy bautista, yo soy no sé qué, no, pues esta no, o sea, o aquí o eres una de las 12 tribus o no entras. No, que yo de las tribus nada, pues entonces pues, solo hay 12 puertas, o sea, no hay 13 puertas. Entonces, ¿cómo sabrían? ¿O cómo sabrías tú? A ver, para no meterte por otra puerta que no voy a ser la que no es. Según, nada.
Bueno, se dice, fíjense, un comentarista llamado Rashi dice que había dos modos en este caso aquí. Uno, porque sí había un registro genealógico por escrito. O sea, que a pesar de haber estado en Egipto, cada uno guardaba, por decir así, su acta de nacimiento, ¿no? Ahí tienen su acta de nacimiento. ¿Y de dónde creen que viene la costumbre todavía hasta nuestros días? ¿O no en las actas de nacimiento se pone el nombre de los padres y el nombre de los abuelos? Bueno, creo que ya la de los abuelos ya no, ¿verdad? ¿Todavía? Fíjense, se decía el nombre del padre y el nombre del abuelo. Así las actas de nacimiento, bueno, por lo menos la mía, así estaban. O sea, el nombre de tu papá y el nombre de tus abuelos. O sea, eran las 3 generaciones que quedaban. Entonces, había algo así, había como un registro así. Entonces, ¿te acuerdas? Este comentarista Rashid dice que sí se guardó un registro de eso. Y la otra opción eran 2 maneras. Ese era el registro y la otra era por testigos. Por testigos que decían, bueno, sé que su familia viene de esta tribu y así era. Ajá. ¿Cómo sabremos? Dice en el libro de Apocalipsis que Dios nos va a dar una piedrecita, que Dios nos va a dar del maná, que está escondido, y que en esa piedrecita viene un nombre nuevo. El nombre en la Biblia representa tu identidad. O sea que, mejor te gustaba mucho tu nombre, Luis o Joaquín o, no sé, Santiago o algo así. Bueno, pues, sorry. Dios te va a dar un nombre que Él sabe cuál es tu nombre. Tu verdadera identidad, y ahí sabrás de qué tribu eres, para que no haya confusión. Ahí vamos a estar. Así que bueno, no se preocupen por eso desde ahorita. Dice el verso 19, como el Señor lo había mandado a Moshe, los contó en el desierto, Bamidbar, en el desierto de Sinai. De los hijos de Rubén, y aquí viene el censo, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Reubén fueron 46,500. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Gad fueron 45,650. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Judá fueron 74,600. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Zabulón fueron 57,400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Efraín, fueron 40,500. De los hijos de Manashe, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Manashe, fueron 32,200. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Dan fueron 62,700. De los hijos de Asher, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Asher fueron 41,500. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moshe y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba,
todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron los contados 603,550. ¿Verdad? Ni uno más, ni uno menos. Ahí está. Todos los contaron, a Dios no se le va una, a todos llama por su nombre, a todos los cuenta, y es exactamente, curiosamente, es el mismo número que aparece en Éxodo capítulo 38, 26, cuando se hizo un censo, cuando se recolectó para el tabernáculo, para el Mishkan, se hizo una recolecta del shekel. Entonces dijeron, bueno, un shekel por cada 2 varones de 20 años para arriba, y fue exactamente igual, fue exactamente el mismo número. Y bueno, estos son los que están aquí en el desierto en este momento. A ver si se acuerdan, cuando lleguemos al final del libro, a ver cuántos son, a ver cuántos quedaron. ¿Serán más? ¿Serán menos? Éxodo 38, 26. Dice, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, fueron 603,550. O sea, fue el mismo conteo. Y bueno, todos estos, ¿de dónde salieron? De 70 que entraron a Egipto, fíjense, para que vean la multiplicación. Ahora, de todos estos que se contaron, te dice de cada tribu. Pero nosotros sabemos, por el testimonio de Éxodo capítulo 12, que salió una multitud de extranjeros. ¿Dónde están esos extranjeros? ¿Dónde creen? ¿Será la 13ª tribu? ¿O qué onda? ¿Esos ya se fueron por ahí? ¿O como son extranjeros, pues eso no los contamos? ¿Qué pasaría? Tienen que ser parte de estas tribus. O sea, necesariamente tienen que ser parte de estas tribus. Claro, no tenían, se entiende, ese documento escrito a lo mejor de generación en generación, pero el hecho de haber salido es el paso de querer ser adoptado. Es el paso de querer ser parte del pueblo de Israel. Y por eso en este libro, y en Levítico, y en Deuteronomio incluso, se da la idea de decir una misma ley será para el extranjero y para el natural. Todo aquel extranjero que habite entre vosotros. O sea, que se haga parte de ustedes, que quiera ser parte del pueblo, va a serlo. Va a ser abrazado por cualquier tribu. Como el caso de Ruth, que dijo, bueno, pues, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, y aquí estoy yo, y aquí quiero seguir, adelante. Entonces, Dios tiene abiertas las puertas, como dice el profeta Isaías, a los extranjeros que abracen mi pacto, yo los recibiré en mi monte santo, y les dará mejor nombres que a hijos e hijas. Y para que no hubiera polémica por una situación así, Jacob, sabiendo cómo después el pensamiento sería, yo creo que judío, por eso les digo esta parte controversial de que viene por la mamá, la parte de la judeidad, ¿qué hace él con sus nietos? ¿Que eran hijos de quién? Los nietos de Jacob, ¿de qué tribu eran? Pues en realidad no eran de tribu como tal, si pensamos que vienen de una mamá extranjera. O sea, en teoría, Efraín y Manasés no eran israelitas, para decirlo así. No serían judíos de hoy. ¿Por qué? Pues porque eran egipcios. O sea, nacieron en Egipto y nacieron de madre egipcia. Entonces, ¿qué hace Jacob para, a ver, luego no los vayan a hacer medio feo? Ya conozco cómo son. Véngase para acá. Pone sus manos, dice, son como Rubén y como Simeón. Míos son, no son mis nietos, son mis hijos. Y eso es lo mismo que hace Dios contigo y conmigo. O sea, tú puedes venir de quien tú quieras, de Huitzilopochtli, de, no sé, tu genealogía. No importa, ¿sabes qué dice Dios? Yo te recibo, yo te abrazo, yo te bendigo, yo pongo mis manos sobre ti, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en el lugar donde les fue dicho, ustedes no son hijos del Dios viviente, ahí les será dicho, ustedes son hijos del Dios Altísimo. Y ese pasaje se cita también en el Brit Hadashah, para mostrar que esos gentiles que se estaban acercando por la fe en el Mesías, también eran parte de Israel. Y eso está en Oseas. Así que, ¿dónde están los extranjeros? Son parte de estas tribus. No hay de otra. No hay más. No hay una 13ª tribu. No hay la tribu de los extranjeros. No hay nada de eso. Dios no hace excepción de personas. Dice Pablo, ¿o es Dios solo Dios de los judíos? La respuesta es no. También es Dios de los gentiles. ¿Serán 2 dioses entonces? Pues tampoco hay 2 dioses. Solo hay un solo Dios. Así que era el mismo Dios para todos. Y fueron contados con ellos. Dice el verso 47, pero los levitas, era un caso particular, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. O sea, aquí sí, dice los levitas, no. Otras responsabilidades van a tener. Dice, porque habló el Eterno a Moshe diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel.
sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Entonces, bueno, algunas características. Vimos, los levitas no son parte de este censo, no se les daría esta tierra. Sin embargo, sí se les censó después. No eran contados propiamente para la guerra, que era el propósito del censo. Como curiosamente hoy en día en Israel, aquellos que son ortodoxos, que son religiosos, tampoco hacen el servicio militar, ¿no? Cosa que tienen algunos medio molestos porque dicen, ay, pues qué padre, ¿no? O sea, como no quieren ir a la guerra, se meten de religiosos y ya con eso la libre, ¿no? Y bueno, yo les digo, bueno, pues si no quieren ir a la guerra, también métanse a estudiar Torah, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues o sea, así es como funciona hoy, hasta la actualidad. Fíjense cómo han pasado miles de años. Y hoy en día, los religiosos, digo, pueden hacerlo, pero por regla no van al servicio. Y por eso te digo que ahí hay una controversia de que, oye, no se vale, ¿por qué nuestros hijos sí? Los andan mandando a la guerra y se mueren, y los de ellos no, y además son un chorro, porque además tienen un montón de hijos los religiosos, y los seculares, pues tienen de a uno, de a dos, y además se van al ejército, pues. Ok. Pero, les decía, ellos tenían otra responsabilidad. Aquí dice cuál era parte de su responsabilidad. Eran los encargados del montaje del Mishkan, del tabernáculo. Ellos tenían que levantar el tabernáculo, recogerlo, son los responsables de todo esto. Lo cual no era una responsabilidad pequeña, déjame decirte. O sea, no era algo de, oye, te encargo el proyector, y pues bueno, ahí cuídalo, porque pues sí cuesta una lana. Bueno, ni es nuestro, por eso lo tenemos que cuidar más. Pero, o ahí te encargo tal cosa. O sea, imagínate, pues ahí te encargo la menorá, ¿no? Así de, ¿tú crees que no querían robársela? O sea, ¿tú crees que no había peligros? ¿Tú crees que no había incidentes? Con millones de personas ahí. Era una gran responsabilidad de lo que ellos tenían. Se movía la nube ahí en el desierto y pues nada, de que, ay, 5 minutos más. O sea, no, 5 minutos, nada. Órale, a levantar y a moverse. Porque ya estaba ya estaba moviendo la nube y pues córrele. Y bueno, no era como las casitas de campaña que acampábamos nosotros aquí en Sucot. De esas de que pues las varillas y así rápido, no, nada que ver, ¿eh? O sea, ahí sí era armar y desarmar algo impresionante. Y lo que aparentemente, fíjense cómo Dios hace algo increíble con los levitas, porque a ellos como que se les profetizó una maldición. No sé si ustedes se acuerdan en qué momento fue, y fue el mismo Jacob. Ellos hicieron un incidente muy fuerte cuando Leví y Simeón vengaron a la esposa que abusaron a la hermana, a Dina, que abusaron de ella, ahí en Siquén. Y pues les dijeron a las gentes de estos pueblos que se circuncidaran, que sí, que porque si no nos podemos casar, etc. Y cuando todos estaban ahí en el momento más incómodo de la situación, tomaron sus espadas y arrasaron con una ciudad. Y Jacob ahí en ese momento dijo, ¿qué hicieron? O sea, nos van a venir a matar todos, ¿qué va a pensar toda la gente? O sea, ya nos metieron en problemas. Y eso no se le olvidó a Jacob. Y fíjense lo que dice Génesis 49. Y les dice cosas bien fuertes. A cada hijo, a Rubén le dice lo suyo, pero después en el orden, después de Rubén, quien siguiera Simeón y Leví. Y de acuerdo a la tradición judía dicen que estos dos eran como dinamita pura juntos. Decían, estos sepárenlos porque estos son tremendos, son como los típicos dos chavitos de mejores o separados porque juntos se empiezan a hacer de las suyas. Bueno, así eran Simeón y Leví, eran los que siempre andaban ahí haciendo de las suyas, juntos todo el tiempo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice aquí, verso 5, fíjense, no se le olvide a Jacob, por eso dijo, Simeón y Leví son hermanos. O sea, ya sabemos que eran hermanos, pero cuando dice son hermanos es porque estos siempre andan como uña y mugre. Dice, Simeón y Leví son hermanos. Pero dice, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía, porque en su furor mataron hombres, en su temeridad desjerretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Eso está profetizado para Simeón y Leví. Y bueno, históricamente la tribu de Simeón, así como así es cierta, ¿qué pasó? Porque hay mapas en donde aparece en medio de la tribu de Judá, así como una isla ahí en medio.
Entonces dicen, bueno, muchos se fueron al norte y Judá absorbió. Otros dicen simplemente, pues se dispersó y desapareció. O sea, dejaron esa tierra y esa tierra la ocupó Judá. Tal cual como se les va a dispersar, se dispersaron y así fue. Entonces, parte de la, bueno, no sé si llamarlo maldición, pero de esta profecía sobre ellos es, los voy a dispersar en Israel. O sea, los voy a hacer eso. Y eso es un símbolo negativo, la dispersión. Pero ¿qué parte tiene buena? Y por eso digo que la espada tiene dos filos. ¿Se acuerdan de ese traje? La espada tiene dos filos. Entonces, así como en uno viene esta parte fuerte, ¿cuál es la parte buena? Y eso lo estudiamos en Levítico, que es difícil a veces cambiar el carácter o la naturaleza de una persona, ¿no? Y hay chavitos que ya traen ahí medio la píldora muy acelerado, cosas así, o gente que es así de un carácter fuerte, como sea. Pero bueno, es difícil transformarnos de la noche a la mañana. ¿Qué hizo Dios? Simplemente los puso en el lugar correcto, de acuerdo a su carácter. Pues bueno, sí, te les gustaba tener la espada, les gustaba tener el arma, eran de sangre fría, pues que sean los que hagan los sacrificios. Porque si tuviéramos aquí un toro o uno de estos animales, un becerro, y a ver, cuérdale acá, pues no es tan fácil. O sea, no es así como que ya, a ver, yo los mato. O sea, hay gente que, como mi hijo, ve sangre y ya se anda ahí desmayando. O sea, ni aguanta eso. Entonces imagínate, los levitas tenían que tener un temple y el carácter, la sangre fría, de estar dispuestos a exponerse a muchas cosas. A hacer los sacrificios, a saber que en el momento que transgredieran algo, podían caer fulminados. El sumo sacerdote arriesgaba su vida cada Yom Kippur. Su vida estaba en riesgo en todo momento. Lo que le pasó a Nadab y Abiú. Y así, en muchos casos. Entonces era gente que tenía que tener eso y dijo, bueno, pues les gusta tener la espada, ok, pero úsenla para bien. Y ellos, pues sí, tenían una espada porque eran los que eran encargados de enseñar Torah. Eran los indicados para enseñar la Torah. Entonces la palabra de Dios es una espada, justamente. Y dijo, bueno, ¿les gusta tener espada? Pues vamos a poner nada más la espada adecuada para hacer las cosas correctas. Ajá. ¿Les gusta ver la sangre? Bueno, ok, pero en la manera que Dios dice, para expiar el alma. Entonces fíjate cómo Dios de lo malo lo transforma en bueno. Y esa dispersión de la que habla en Israel también iba a ser buena. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser de influencia para todas las tribus. Por eso no tenían un territorio asignado, sino que cada familia los fue agrupando de diferente manera, como que los repartió. Como que salpicó con una brocha a todos los levitas en todo Israel, para que ellos enseñaran la Torah a todos los que estuviesen ahí, a todos los que llegaran. Por eso les digo, la espada tenía dos filos. Por una parte sí, los dispersó Dios, pero por otra, los repartió donde debían de estar. Y hay algo también muy interesante, porque dice aquí que ellos son los que iban a levantar el tabernáculo, verso 51, dice, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas los desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. O sea, ellos lo iban a levantar. Y el extraño que se acercare, morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó el Eterno a Moshe, así lo hicieron. Entonces ellos tenían que guardar que ningún extraño, no quiere decir, o sea, que los extranjeros, o sea, no pudieran entrar al tabernáculo o las otras tribus, sino que no ejercieran las funciones que ellos tenían, la responsabilidad que ellos debían de hacer. ¿Se acuerdan el caso de este hombre llamado Usa? ¿A quién le pasó esto? Por andar siendo extraño y andarse metiendo en lo que no debía. O sea, los únicos que podían montar y desmontar y hacer todo esto eran los levitas. Y hay un caso muy particular de un hombre que se llama Usa. Así, Usa. Vamos a 2 de Samuel 6, mejor, para que vean esta historia de la vida real. Las consecuencias de andar haciendo lo que no debemos. Para que vean que con la santidad de Dios no se juega. Y esta historia, pues casi le cuesta a David. Eso es cuando David trata de introducir justamente el tabernáculo y el arca y todo, ya a Jerusalén, a la ciudad. Bueno, iba a ser una escala antes. Y curiosamente, el nombre Usa significa fuerte. 2 de Samuel, capítulo 6. Dice así, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá, de Judá,
con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre del Eterno de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Entonces, llevaban ahí los bueyes, el carrito y de repente, ¡pum!, se tropezaban los bueyes y ya se iba a caer el arca. ¿Y qué hizo Usa? Como reflejo acá, así de, la agarró. ¿Y qué le pasó? Y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Imagínense. Están acá todos danzando, la alegría, todo es así increíble, o sea, todo maravilloso, y de repente, pum, ese muerto ahí. Sí, ya como que se terminó la fiesta, ¿no? En ese momento. Dice el verso 8, se entristeció David por haber herido el Señor a Usa. O sea, del gozo pasaron a la tristeza. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David al Señor aquel día dijo, ¿cómo he de venir a mí el arca del Señor? O sea, ya mejor David dijo, mejor vamos a checar el manual, pues ¿cómo le hacemos? Porque ya vimos que así, pues sí, muy contentos y muy alegres, pero no nada más es de, pues hay que hacerlo con alegría. Pues sí, hay que hacerlo con alegría, pero como Dios dice. O sea, Dios es un Dios de orden, y por eso, volviendo aquí a Números, les dice, ellos, los levitas, van a guardar de que ningún extraño se acerque, o sea, de que ningún extraño esté tocando, porque si no se van a morir. Entonces era parte de las responsabilidades de los levitas, resguardar las cosas santas. Y bueno, pues yo creo que eso es un llamado que tú y yo tenemos, de guardar la santidad del nombre de Dios, de la presencia de Dios, de las cosas que son santas, resguardarlas. En cierta forma, cada varón es como un levita de su casa, es como un sacerdote de su hogar. Nosotros somos los responsables de resguardar las cosas que son santas para nosotros, para nuestros hijos o para nuestras hijas, resguardarlas en santidad. Decir, espérame, aquí nadie la puede tocar, nadie puede hacer esto. O sea, esto es santo, esto lo tengo que guardar, porque si no, ¿qué va a pasar? Se va a encender la ira de Dios. Entonces, bueno, ya vieron un caso de la vida real, para que no digan que yo lo inventé. Ahí está registrado, 2 Samuel 6, lo que le pasó a Usa, entonces cuidado. Y bueno, dice entonces, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó. Por eso dice aquí, bueno, si no eres levita, como que dice, mejor ni le entres, ¿no? O sea, mejor de lejos, cada quien tiene su parte, su participación. Por eso bajo esa misma idea, ¿se acuerdan? Los levitas eran los que enseñaban la Torah, eran los maestros. Y por eso Jacob, Santiago, el conocedor de la Escritura, dice, no se hagan muchos maestros de ustedes, sabiendo que recibiréis mayor condenación. O sea, mejor no le entres de levita, si de plano no vas a vivir en esa santidad, porque el día de mañana ya te tocan las mismas como a Usa. Y por último les decía que, pues sí, los levitas no eran contados en el censo, que los que salían a la guerra, pero ellos en otro sentido también tenían otra batalla. Y era que ellos velaban por Israel. Ellos instruían a Israel. Sus batallas, pues aparentemente no eran de carne y sangre, sino eran contra huestes y contra potestades. Y en cierta forma, hoy también todos tenemos ese mismo llamado de estar listos para la batalla. Y así era como iba a funcionar. O sea, Dios así lo estableció. Dijo, bueno, unos van a salir a la guerra y otros van a quedarse velando y también teniendo otro tipo de guerra. Dice uno de los salmos, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces Israel no iba a tener éxito por más que fueran millones y todos los que fueran ahí, llegaran ahí con los cananeos y eso, si los levitas no hacían su parte. Entonces se necesita las dos. Sí, la fuerza física que iban a tener o militar, pero la fuerza o el arma secreta de Israel no eran los que salían ahí. ¿Cuál era el arma secreta? Los que estaban orando, los que estaban intercediendo, los que estaban luchando espiritualmente por Israel. Así que yo creo que eso es algo que tendríamos que hacer tú y yo como levitas, estar orando y velando por las batallas que tenemos,
por el desierto que hemos de transitar. Por eso se habla aquí mucho acerca de los levitas, porque es una figura central para poder entrar a la tierra prometida, y aquellos eran responsables de la enseñanza. Y yo creo que también, en cierta manera, Dios les estaba enseñando a Israel que había cosas que no se podían cuantificar, o sea, que no se podían como contar como tal, que no se podían medir. Y Israel tendría que valorar eso en los levitas. Yo siento que hoy Israel, la nación, pues a lo mejor no valora, no ve eso importante que unos no vayan a la guerra porque están estudiando Torah. Como que dicen, ay, pues qué padre, están sentados ahí con sus rollos y sus libros y estos acá matándose. Pues sí, pero estarían peor matándose, más ni existirían los de acá si no estuvieran los de acá. Yo creo que Dios así lo diseñó. Si es el modelo que Dios hizo, pues por algo lo hizo así. Y Dios no se equivoca. Pues bueno, pues vamos a orar y pedirle al Eterno que nos permita seguir aprendiendo de esto, que nos ayude a tomar este llamado interesante que hace a los levitas en nuestro propio hogar, y vamos a entender también que incluso las gentes de otras tribus podían llegar al nivel de los levitas, sin ser levitas. ¿De qué manera? Bueno, lo vamos a dejar en suspenso para que quede ahí en el aire y meditando, pero incluso cualquiera de las otras 12 tribus podía llegar a ese nivel de santidad que tenían los levitas sin llegar a serlo, sin entrar al templo, sin entrar al tabernáculo, ¿ok? Pues bueno, me acompañan a orar. Vamos a agradecerle a nuestro Padre por permitirnos iniciar este libro y que nos permita continuarlo hasta el final.